Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Alberto Pérez García y este video corresponde a la actividad de cierre del seminario de existencialismo del sexto cuatrimestre de la licenciatura en filosofía del Instituto de Filosofía de Guadalajara. Comienzo diciendo que el existencialismo, como corriente filosófica, pretende dar cuenta del sujeto en tanto que ser que vive y su manera de vivir la vida. Kierkegaard y Nietzsche, considerados ambos iniciadores del pensamiento existencialista, piensan que el sentido de la vida va a equivaler a saber vivir y por tanto saber la vida será saber el ser de la vida, la esencia de la vida. La superestructura filosófica creada por Hegel con el propósito de abarcar la totalidad de la realidad y su integridad óntico-histórica no tardó mucho en sucumbir. Bastaron cuestionamientos simples para propiciar una inestabilidad que Hegel tanto se esforzó en evitar. Pensadores como Kierkegaard y Nietzsche partieron también de los conceptos de Hegel, pero solo para refutarlos. Kierkegaard, por ejemplo, cuestionó la situación del hombre en el sistema como un ser que no es más que un simple momento del progreso universal, casi desvalorizado y empequeñecido por la grandeza del sistema. Nietzsche puso en tela de juicio e incluso puso de cabeza todo el sistema de verdades, de valores y de ideales que había hasta entonces. Afirmaba que no tiene sentido lo hasta entonces entendido como verdadero, como bueno o malo. Lo único que resta al hombre es su dignidad humana, que acepta la verdad, pero solo para desafiarla en actos creadores. Nietzsche rechaza de plano la razón y propone que la pasión es lo que realmente mueve al hombre en la vida. Como resultado del desarrollo filosófico ulterior a Hegel, la filosofía pasó de la gloria a la muerte y luego a su resurrección en y para mayor dignidad del hombre. Luego vendrán otros pensadores como Husserl y Heidegger, quienes rescatarán a la filosofía del nihilismo nietzscheano, reorientando la reflexión filosófica al objeto real y al ser del hombre como persona fáctica de existencia concreta en la historia. La fenomenología husserliana rechaza la pretensión científico-idealista de reducir al hombre a un mero objeto fisiológico, a un mero sujeto social, casi anónimo, amorfo, devaluado, sin aspiraciones o sentimientos propios, que forma parte de un gran esquema de valores e intereses racionales, de suyo artificiales, pero aún así superiores a la individualidad del sujeto. Merleau-Ponty escribe que las visiones científicas según las cuales soy un momento del mundo son siempre ingenuas e hipócritas, porque sobreentienden, sin mencionarla, esta otra visión, la de la conciencia, por la que un individuo o por la que en un mundo se ordena en torno a mí y empieza a existir para mí. Para la fenomenología, la realidad del mundo no termina en los datos empíricos verificables por medios científicos. De hecho, lo real abarca también lo que para la persona es un fenómeno suficientemente real, valga la redundancia, tal como sus sueños, sus ilusiones, sus miedos, en general su percepción del mundo, tanto físico como psíquico. En la Edad Media, la existencia del hombre se entendió como una de tipo inevitablemente inauténtica, por lo menos contingente. Esto debido a que el hombre, como ser perecedero e infinito, tan solo participaba parcialmente, valga la redundancia, en el auténtico ser, o sea, Dios. Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, expone que la experiencia o la existencia le pertenece intrínsecamente al hombre en su más íntima e inevitable vivencia del mundo y de sí mismo, pero cuya conciencia de sí está en constante constitución y reinterpretación. No se trata entonces de una existencia precondicionada en el sentido de que el hombre es inevitablemente lo que es, sino de una existencia vivencial incesante
referida sí al mundo y a otros hombres, pero cuya interpretación fáctica sui generis a cada momento de su vida le otorga la posibilidad de hacerse consciente de la realidad del mundo desde su propia realidad, y al lograrlo el hombre también logra una existencia auténtica, porque su facticidad hermenéuticamente determinada no es otra cosa que su modo de ser ahí, como Dasein, como un ser ahí en el mundo. La posibilidad de una existencia auténtica entonces lo aleja, o por lo menos lo hace consciente, de modos inauténticos de existir. En cambio, para Jean-Paul Sartre, en su obra El ser y la nada, escribe que el existencialismo es una doctrina que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implican un medio y una subjetividad humana. Dice que el hombre existencialista está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace y no se justifica con excusas. El hombre, sin un apoyo ni socorro, está condenado a cada momento a inventar al hombre. Esto impulsa al hombre a un actuar incesante y consciente de sus consecuencias, como artífice de su porvenir. Un porvenir que se forja en cada elección y en cada acción. Desde la perspectiva cristiana, una perspectiva muy diferente a la de Sartre, Karl Jaspers, en su obra La filosofía desde el punto de vista de la existencia, plantea situaciones límite ante las cuales el hombre debe elegir. Esto le permite explicar de manera más amplia diversos aspectos de la conducta humana que no quedaron resueltos por las posturas de Heidegger y Sartre. Por ejemplo, el asunto de la religión y la posibilidad de elegir libremente creer en Dios. Esta posibilidad no era posible o no era viable, digamos, previamente debido al determinismo empírico que Jaspers supera con su planteamiento de existencia como un modo de ser lanzado al futuro, en tanto querer ser y deber ser. Y su planteamiento de libertad como la elección carente de necesidad, esto es, como mera posibilidad y como deseo, como anhelo o esperanza que ninguna ciencia puede desmentir o negar. La filosofía de Jaspers entonces reacciona a las posturas de Heidegger y Sartre, pero también busca opciones más humanas a la realidad bélica que en ese tiempo se vivía en la Europa por la Segunda y Primera Guerra Mundial, esto a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Es por tanto una filosofía optimista que, lejos de rechazar la religión como un elemento negativo en la sociedad, como lo hizo Sartre y los materialistas, Jaspers la acepta como producto de la libertad que cada persona puede ejercer en sus decisiones personales. Mediante un argumento estructuralista, Jaspers entiende que la libertad de uno depende de la libertad del otro, por lo que vale la pena defenderla, ya que sólo así es posible constituir o construir una sociedad de hombres libres. Finalmente, Gabriel Marcel propone una filosofía humana y humanizante que recupere la integridad del hombre como algo sagrado. Es una filosofía de la vida y para la vida, de valores sustentados en las tres virtudes teologales, las cuales son la fe, la esperanza y la caridad, o sea, el amor. En un contexto social convulsionado por las dos guerras mundiales, Marcel advierte la inminente posibilidad de una destrucción completa del hombre por sí mismo. Y en esta empresa destructora es ayudado por el mal uso de las fuerzas que lo constituyen. Esto es, por su ciencia, por su inteligencia, por su razón. Se trata entonces de volver a la cordura, al comportamiento realmente humano, pero desde la perspectiva puramente, no desde la perspectiva puramente racional, que ha demostrado hasta entonces ser insuficiente para recoger la noción del hombre como hombre perteneciente a una humanidad. Marcel presenta una filosofía más bien comunitaria que integra al otro no de manera cuantitativa,
sino cualitativamente. Esto se logra yendo más allá de abstracciones racionales que, según Marcel, conducen a la segregación del otro. Lo mejor es integrar al otro fraternalmente, no como un él, sino como un tú intimado. Rechaza tanto la atomización como la colectivización en favor de una intersubjetividad que supone una apertura recíproca, sin la cual ninguna espiritualidad es concebible. Es por esto que el punto de partida de la filosofía de Marcel no es la razón, sino la creencia, gracias a la cual es posible tener esperanza, confianza y auténtico amor por el prójimo. Estas virtudes, como modo de ser del hombre, constituyen su auténtico ser, un ser lanzado al mundo con perspectiva de futuro, de anhelos y de proyectos a realizar. En este sentido, el tener es un obstáculo para alcanzar el ser, porque el hombre se engaña con falsos ídolos, como por ejemplo la riqueza, el dinero, los lujos materiales, que solo le causan inquietud y angustia. Al ansiar tener, el hombre se olvida del ser, esto es, de ser auténticamente humano. Hasta aquí mi presentación, les agradezco de sus amables comentarios, que tengan buen día. Hasta luego.